Mis muy queridos amigos, nuevamente nos encontramos en la última sesión de nuestra serie Mitos y Verdades sobre la Confesión. Hemos en nuestros programas anteriores conversado sobre cómo se hace una buena confesión, cómo se hace una mala confesión, por ejemplo, cuando no estás arrepentido, por ejemplo, cuando no has hecho un buen examen de conciencia. Miren, a mí me ha tocado personas, a veces en la confesión, que llegan y dicen, pues, no sé cuáles son mis pecados. Después de haber estado haciendo una fila, a lo mejor de media hora. Estaban media hora parados en la fila de la confesión, pero cuando llegaron no han hecho una reflexión profunda de qué es aquello de lo que deberían pedirle perdón a Dios. Para esto es para lo que sirve la confesión frecuente. La confesión frecuente, les decía yo en nuestra sesión anterior, te sirve para ir afinando tu conciencia. La persona que no se confiesa, pues tampoco descubre qué es lo que necesita corregir, qué es lo que necesita afinar, y por eso sucede que muchas veces vas a la confesión y no encuentras nada de qué pedirle perdón a Dios. Si tuviéramos una persona realmente muy santa, que no tuviera ningún pecado que confesar, miren, basta confesar las imperfecciones y también los pecados de tu vida anterior. Vamos a suponer que la vez anterior que viniste a la confesión, efectivamente tuviste algún pecado que confesar. Bueno, lo puedes volver a confesar. Una vez confesado un pecado, es perdonado para siempre, pero puedes volver a confesar los pecados anteriores si es que sientes verdadero arrepentimiento por ellos. Miren, es importante no confundir la falta de arrepentimiento nuestra con el no perdón de Dios. Si es que alguna persona cometió un pecado gravísimo, que le duele muchísimo, bueno, si le sirve para motivar el arrepentimiento y nuevamente la unión con Dios, entonces vale la pena que lo vuelva a confesar. Pero si lo que pasa es que no se siente perdonado, pues lo que pasa es que ahí hay orgullo, ahí hay amor propio, ahí hay soberbia, porque la verdad es que Dios sí te ha perdonado. Y la persona que considera que no ha sido perdonado es la persona que no se ha perdonado a sí misma. Si Dios te ha perdonado, ¿por qué no perdonarte a ti mismo o a ti misma? Entonces, no es necesario seguir confesando los pecados ya confesados, a menos que eso te lleve a un crecimiento en el amor de Dios, a un mayor entendimiento de la misericordia de Dios. En ese caso sí, pero es simplemente porque tú no te sientes perdonado. Entonces tú lo que deberías hacer es confiar más en Dios. Ahora miren, les voy a hablar en esta última sesión de nuestra serie de algunos temas muy importantes. Esto es lo que yo llamo los pecados vergonzosos. Esta terminología probablemente no la van a encontrar ustedes en ningún otro lugar, pero yo me la inventé. Yo me inventé esto también de mi experiencia como confesor. Miren, ¿en qué consisten los pecados vergonzosos? Miren, el demonio es una persona mucho más inteligente que cualquiera de nosotros. Y él tiene un grandísimo interés en que no te reconcilies con Dios. Entonces, si es que en algún momento tú quieres ir a la confesión, el demonio te va a poner ciertas tentaciones, que a eso es a lo que yo me refiero, los pecados vergonzosos. Son ciertas tentaciones que te van a dar mucha vergüenza confesar. Miren, la tentación de no quererte ir a confesar, esa es una tentación sin duda que viene del demonio. Y les voy a decir también experiencias de mi vida de confesor. Les voy a decir lo que yo he testificado. Hay personas a las que les avergüenza mucho cierto pecado. Y fíjense que al momento de que van a la confesión, tienen varios pecados, pero hay un pecado que no pueden soltar. Y entonces dicen, bueno, y hay un pecado que me da muchísima vergüenza y yo no quisiera confesarlo. Y yo les digo, pues es el primero que tienes que confesar. Pero luego al momento en que lo dicen, ¿saben una cosa? Uno se da cuenta que los otros pecados que ya han confesado muchas veces son mucho más graves. Lo que pasa es que el demonio había puesto el énfasis en algún pecado con el que él sabía que podía
agarrar de la pata a este penitente para que no se fuera a confesar. En cada caso, los pecados vergonzosos son diferentes. Y si algún día les sucede eso, queridos amigos, sepan ustedes claramente que eso viene definitivamente del demonio. Esa es una tentación diabólica para que tú no te arrepientas y no vayas a la confesión y no te reconcilies con Dios. Entonces, fíjate, hay veces que en algún caso el pecado vergonzoso puede haber sido la desobediencia, fíjate. Un empleado que tiene un problema con su jefe y que le da vergüenza confesar que desobedeció a un jefe con el que tiene mala relación y dice, pero ¿cómo es que voy a ir a confesar que me mandaron una cosa en el trabajo y que lo desobedecí? Yo sé que está mal eso, pero no, yo no quiero confesar eso, no quiero arrepentirme de eso, ¿te das cuenta? Entonces, fíjate, eso es a lo que yo llamo pecado vergonzoso. Hay personas a los que el pecado de lujuria, fíjate, les da vergüenza, pero es que cometí una falta de lujuria, ¿cómo yo, que soy una persona que no comete otro tipo de pecados, caí en esta tentación? En otros casos, fíjate que yo he visto en una ocasión una persona que había robado. Y entonces era una persona de una posición económica buena, pero en una tienda le dio la tentación de hincharse al bolsillo algunas cosas y se las echó. Y era una persona que perfectamente podría haber pagado. Entonces le daba una vergüenza tremenda confesar que había tomado cosas que no eran suyas, siendo que era de una posición económica solvente y que podría haberlas comprado. Ustedes se dan cuenta que es un pecado muy tonto, simplemente vas, las devuelves, las cosas y te confiesas y listo. En el otro caso te arrepientes de haber desobedecido a tu jefe y confiesas. En el otro caso, el pecado de lujuria, bueno, pues lo cometiste, lo confiesas y listo. Pero fíjense que en cada caso el demonio va poniendo diferente tentación dependiendo lo que él conoce de esta alma. Cuando el demonio conoce las almas, él sabe exactamente cuál es la tentación que a cada uno le va a avergonzar. Y entonces esa es precisamente la tentación que le pone, para que no vaya y confiese, y confesando se reconcilie con Dios. Entonces, les repito, mis queridos amigos, nosotros ya conocemos al demonio, porque el demonio es muy viejo, y el demonio no inventa. Los pecados del ser humano son los mismos pecados desde los tiempos de Adán y Eva. Entonces ya lo conocemos cómo trabaja, conocemos muy bien su manera de funcionar. Cuando tú tengas una tentación vergonzosa, sábete bien, claramente, que eso viene del demonio para que no te arrepientas y no te confieses y no te reconcilies con Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tú tienes una tentación de pecado vergonzoso? Ir inmediatamente a la confesión, y el primer pecado que vas a mencionar al momento de comenzar a decir tu lista de pecados es el pecado vergonzoso. Y hasta puedes decirlo, fíjate, puedes decirle al confesor, mire, hay un pecado que me avergüenza mucho, resulta que robé una cosa, desobedecí a mi jefe, cometí un pecado de lujuria, dije una mentira, no lo sé, el pecado que sea. Tú lo pones en primera fila y dices, y esto me ha dado muchísima vergüenza confesarlo. Fíjate que cuando tú tienes la fuerza de confesar esos pecados, Dios te bendecirá y te dará mucho mayor fortaleza para que ese pecado vergonzoso no vuelva a molestarte en tu vida. Sépanselo claramente, mis queridos amigos, esas vergüenzas que a veces puedes sentir por algunos pecados no son espontáneas. Es importante que lo sepamos bien, no simplemente suceden, alguien te las pone. Miren, amigos, creo que todos hemos hecho ejercicio en alguna ocasión o jugado algún deporte, y a veces suceden los accidentes, pero a veces también suceden las faltas. Por ejemplo, si tú has jugado al fútbol, no es lo mismo que cuando tú vas a anotar un gol te hayas tropezado, no es lo mismo que tú te hayas tropezado y haya sido un accidente, a que alguien intencionalmente te haya pasado una zancadilla para que te cayeras y fallaras. Estamos de acuerdo en que no es lo mismo, ¿verdad? En los dos casos fallaste el gol, pero en un caso hubo un accidente y en el otro hubo una actitud intencional para que tú fallaras. Miren, estos pecados vergonzosos, queridos amigos, no son accidentes.
no te suceden. Estos pecados vergonzosos son tentaciones plantadas por el demonio para hacerte fracasar. Y fíjense que muchas veces el demonio es exitoso con estos pecados vergonzosos. Y más veces de las que ustedes se pueden imaginar. Y yo no sé si les ha sucedido ya a algunos de ustedes y han fracasado ante la tentación del demonio. Pero también estoy seguro que muchísimas otras veces ustedes han triunfado. Entonces, sépanlo claramente, que estos no son accidentes, sino que el demonio ha trabajado cuidadosamente para hacerte caer en la tentación en la que él sabía que tú podías caer. Otro pecado pecado especial, del cual yo quería hablarles hoy, queridos amigos, es el pecado contra el Espíritu Santo, que lo menciona Jesucristo en el Evangelio. Miren, ¿qué cosa es el pecado contra el Espíritu Santo? Que muchas veces lo hemos oído mencionar. Miren, el pecado contra el Espíritu Santo, se lo voy a decir muy sencillamente, es el no arrepentirse, es el no arrepentimiento, es el no creer que Dios puede salvarte, es el adherirte al pecado, el apegarte al pecado, el no querer cambiar. Ustedes conocen las condiciones para ganar la indulgencia plenaria y la primera y más importante es el rechazo al pecado, fíjense. Pero una persona que no está dispuesta, que no se siente con la fortaleza suficiente, que no quiere desapegarse del pecado, y muchas veces por eso es que no se va a confesar, es una persona que está fracasando, que el demonio la tiene agarrada, como les decía yo, de la pata y no les va a soltar. Entonces, Dios puede perdonar todos los pecados. La misericordia de Dios es infinita y no hay ningún pecado que sea superior a la misericordia divina. Pero les digo que hay un pecado que no puede perdonar Dios, no en el sentido de que quede limitada su omnipotencia, su misericordia y su amor, sino en el sentido de que aunque Dios te abra su corazón totalmente, tú no recibirás el perdón mientras tú no seas capaz de arrepentirte. Si es que tú no decides desapegarte a esas actitudes, a esas obras malvadas, a esos pecados, que fíjense que pueden ser en algunos casos más grandes y en otros casos más chicos. Les digo que el demonio a cada uno le pone la tentación a su medida. No es que el demonio siembra las tentaciones al voleo, como cuando los agricultores siembran semillas así al voleo en el campo. No es así, queridos amigos. El demonio planta las tentaciones para cada uno de acuerdo a cada uno. El demonio sabe quién eres, conoce tu situación, sabe de qué pata cojeas y esa es la tentación precisamente que te viene a poner para que caigas redondito o redondita. Entonces, fíjense, el pecado contra el Espíritu Santo consiste en que tú has caído y muchas veces te has apegado a ese pecado y a esa mala actitud, a esa manera de vivir. Y entonces, no es que Dios no te perdone. En realidad, decimos que Dios no perdona el pecado contra el Espíritu Santo. Miren, en realidad lo que decimos es que tú no recibes el amor de Dios cuando has pecado contra el Espíritu Santo. A eso es a lo que se refiere el pecado contra el Espíritu Santo. Que quede muy claro, lo vuelvo a repetir, insisto en esto. La misericordia de Dios es superior a cualquier pecado. Lo único que Él espera es que tú abras tu corazón y que estés dispuesto o dispuesta a aceptar su amor nuevamente en tu vida. Y al arrepentirte, la gracia de Dios te sana. Finalmente, mis queridos amigos, me queda solamente un tema por discutir con ustedes. Me refiero a las maneras alternativas de la reconciliación con Dios. Desde nuestro primer episodio de esta serie, yo les decía que la manera ordinaria como la Iglesia administra el perdón de los pecados es en la confesión sacramental. Insisto, es la manera ordinaria, pero no quiere decir que esta sea la manera exclusiva como Dios concede su amor. Y es posible la reconciliación con Él. Yo les decía que Dios nombró a la Iglesia su administradora, la administradora del amor de Dios. Entonces, la Iglesia, yo les decía, que es madre, ha descubierto que la manera mejor para poder hacer llegar a nuestra vida el amor de Dios y la reconciliación consiste
en la confesión, de tal manera que tú vas con un confesor, con un sacerdote, que no solamente te perdona, o que te administra el perdón de Dios, sino que además te anima, te aconseja, te orienta, te infla, ¿verdad? A veces las personas van desinfladas, es que he cometido un gran pecado, el sacerdote te anima, ¿verdad? Te infla, de tal manera que tú te conserves en la batalla, fíjate. Por eso es que la iglesia es sabia, la iglesia es madre y es buena. Por eso es que Dios, nuestro Señor, la dejó como administradora, porque Dios mismo se mantiene en la iglesia inspirando todas estas maneras de actuar buenas a través de sus ministros. Pero miren, esa es la manera ordinaria, pero hay maneras extraordinarias, como Dios también concede su perdón. Entonces, miren, la primera de ellas es la absolución general. ¿Qué cosa es la absolución general? La iglesia, que sabe perfectamente que en algunas ocasiones no es posible acceder a la confesión personal, también administra la absolución general cuando por un tiempo largo un número grande de penitentes no va a poder recibir la absolución en la confesión personal. Hemos tenido una experiencia de eso probablemente hace algunas semanas, cuando se cerraron las iglesias debido a la pandemia, y entonces los obispos autorizaron a que se diera la absolución general en todas las iglesias antes de despedir el culto presencial. A mí me tocó dar la absolución general, es la única vez que la he dado en mi vida, en las últimas misas dominicales que celebré antes de que se cerraran las iglesias, con la autorización del obispo, desde luego. Entonces, esto, fíjense que solamente se concede en casos verdaderamente extremos. Les voy a decir en qué casos. Por ejemplo, un barco que se está hundiendo. No da tiempo de que todos los marineros o los pasajeros del barco se confiesen. Entonces, el sacerdote puede decir, los que estén dispuestos a hacer un acto de contrición, pues les doy la absolución general. Y en el caso de que se va cayendo un avión, no hay momento de confesar a todos los pasajeros tampoco. En el caso que los soldados van a entrar en batalla, pues antes de entrar en combate yo quiero confesarme, espérate porque ya están disparando los enemigos. Entonces en estos casos la absolución general se puede dar. Fíjense que hemos tenido un caso, les digo que lo hemos experimentado, probablemente todos los que están mirando esta presentación que estoy haciendo, probablemente todos tuvimos en alguna iglesia en el último domingo, en la última misa antes de que se cerraran las iglesias, y los obispos permitieron que se diera la absolución general porque sabían que iba a ser muy difícil que pudieran todos los que querían recibir el perdón de sus pecados acceder a la confesión personal. Entonces los obispos permitieron que se diera la absolución general. Ahora fíjense, una de las condiciones para recibir la absolución general es que haya un verdadero arrepentimiento en tu corazón. Si es que tú no estás arrepentido y dices, pues van a dar la absolución general, aprovecho y entonces ya quedo perdonado, pues mira, te engañas a ti mismo. La primera condición es que de verdad estés arrepentido. La segunda condición es que en la próxima ocasión que sea posible recibir la absolución en confesión personal, debes acudir. Si es que tú dices, no, a mí ya me perdonaron mis pecados, yo ya no voy a ir a confesarme. Bueno, tú deberías ir a la próxima ocasión en la que tú te des cuenta que puedes recibir la absolución personalmente, deberías ir con el confesor y decirle, la vez anterior recibí la absolución general y estoy perdonado de mis pecados y por eso es que he podido comulgar, pero aquí vengo a confesar todos aquellos pecados que en ese momento no los confesé, aquí los voy a confesar. Si una persona quisiera hacer trampa y decir, pues yo ya me lavo las manos y ya no voy a confesar esos pecados, qué bueno que dieron la absolución general, pues se engaña a sí mismo, ¿verdad? Se engaña a sí mismo porque en realidad no ha sido perdonado por la razón de que no ha mostrado un verdadero arrepentimiento. Yo les decía en nuestra primera sesión, la persona que verdaderamente está arrepentido viene y acepta las condiciones del que perdona y no llega a imponer mis condiciones. Yo vengo a exigirte que me perdones y yo pongo las condiciones. Esa persona se ve que no está arrepentida. Esa es la primera manera alternativa
de recibir el perdón de los pecados. Pero hay otra más, fíjense, y que es muy interesante. Esta se llama el acto de contrición perfecto. Miren, el acto de contrición perfecto consiste en un acto de amor. ¿En qué consiste el pecado mortal? El pecado mortal consiste en que rompemos el amor con Dios. La relación de amor con Dios la rompemos por el pecado mortal. Bueno, entonces, ¿qué cosa es el acto de contrición perfecto? Es un acto nuevamente de amor. Eso que se había roto, yo lo restituyo. Yo les he dicho en otras ocasiones que Dios nunca deja de amarte. A pesar de que hayas cometido el pecado más grave posible, el amor de Dios nunca cede. Dios siempre te continúa ofreciendo su amor. Eres tú el que dejas de amarlo. Somos nosotros los que pecamos, no Dios. Entonces, si es que tú has dejado de amar a Dios, con un acto nuevo de amor sincero, de amor verdadero, se restablece la comunión con Dios nuevamente. Ese acto de amor nuevo se llama acto de contrición perfecto. Ahora miren, ¿en qué consiste este acto de contrición? Consiste en un acto de arrepentimiento de tus pecados con los cuales pudiste haber lastimado a Dios. Tú te arrepientes de esos pecados por amor. Fíjate, no se trata de arrepentirte por miedo. Y es que si no me arrepiento y yo me muero, me voy a ir al infierno. Yo voy en un avión y se va cayendo el avión y no hay ni siquiera un sacerdote para dar la absolución general. ¿Qué hacemos? Pues entonces yo voy a hacer un acto de arrepentimiento. Me da mucho miedo que si me muero me voy a ir al infierno. Me arrepiento. Pues ¿sabes qué? Yo no quisiera estar en tus zapatos si haces un acto de arrepentimiento de ese tipo. Mira, lo que hay que hacer es un acto de contrición perfecta. Eso no es un acto de contrición perfecto. Me da miedo el infierno y por eso es que me arrepiento de mis pecados. Eso no es un acto de contrición perfecta. Acto de contrición perfecta es un acto de arrepentimiento por amor. Miren, yo he inventado este acto de contrición, si a ustedes les sirven. Es chiquito y es breve. Miren, dice así: Dios mío, por amor a ti me arrepiento de mis pecados y propongo nunca más pecar. Punto. Ya está. Ese es un acto de contrición perfecta. Ahora, no se trata de repetir de memoria palabras, se trata de vivirlo. Se trata de que realmente en tu vida haya el interés de vivir en comunión con Dios. Entonces, una persona que estas palabras que he dicho las vive de verdad: Dios mío, yo me arrepiento de mis pecados por amor a ti y propongo nunca más pecar. El que se arrepiente de sus pecados porque ama a Dios y lo ha ofendido, pero no quiere vivir separado de Dios, entonces esa persona fácilmente podrá hacer un acto de contrición. Una persona que está enamorada de otra y que por alguna razón, un descuido, le ofendió, le falló, esa persona no puede esperar el momento para ir al reencuentro con la persona amada y va a ir a reunirse con ella nuevamente por amor. Fíjate. Entonces, esto es el acto de contrición perfecta. Fíjense ustedes que suena absurdo decir que una persona siempre rechazó a otra. Nunca quise a esta persona, nunca le he querido, siempre le he rechazado. Pero un día abro la puerta de mi casa y me encuentro que va pasando por la puerta esa persona y me enamoro de repente de esa persona. ¿Ustedes creen que es posible eso? ¿Ustedes creen que después de mucho tiempo de haber rechazado a una persona es posible enamorarse de esa misma persona un día así nada más de repente? ¿Ustedes creen que el amor así nada más sucede? No, no es así, ¿verdad? Creo que es lógico, no necesito explicar mucho para dejar en claro que las cosas no suceden así. Entonces, fíjense, si es que tú quieres ser capaz de hacer un acto de contrición perfecta en algún momento de tu vida, es bueno que vivas enamorado de Dios. Y es bueno que lo ames y que en tu vida procures cumplir su ley. Fíjense, Jesucristo dice esto: me ama el que cumple mis mandamientos. ¿Cómo se ama a Dios? Tan sencillo como es. Cumple los mandamientos del Señor y esa es la mejor manera de amar a Dios. Entonces, mis queridos amigos, confesión sacramental, absolución general en casos extraordinarios y acto de contrición perfecta, que también te puede servir para los casos extraordinarios. Tú vas en el avión que va a caer y ahí en el avión tú haces tu acto de contrición perfecta en silencio, sin que nadie se dé cuenta. Ahora fíjense,
este acto de contrición perfecta no es solamente para los casos extraordinarios. Esto es para que si en algún momento has tenido la desgracia de caer en pecado, tú, en el lugar en el que estás, desde antes de ir al confesonario, fíjate, es que iré a confesarme el domingo en la misa, pero hombre, si apenas es jueves, fíjate que ya desde tu casa, ahí mismo manejando tu coche, tú puedes hacer un acto de arrepentimiento, de contrición perfecta. Fíjate, no un acto de temor, sino un acto de amor. Esto se llama contrición perfecta. El acto de temor, ¿saben cómo se le llama? Yo quiero arrepentirme para no ir al infierno. Eso se llama atricción. Atricción. El acto de contrición, ese no es un acto de temor, es un acto de amor. Entonces, confesión sacramental, absolución general y acto de contrición perfecta. Mis queridos amigos, aquí damos por terminada esta serie de charlas que he titulado Mitos y Verdades sobre la Confesión, en donde espero que ustedes hayan aprendido algo interesante. Yo estoy seguro de que muchas de las cosas que hemos dicho ustedes ya las sabían, pero de alguna manera tal vez las han podido refrescar o a lo mejor algo interesante han encontrado. Con un poco de interesante que hayan encontrado, ha valido la pena dedicar este rato o estos ratos a conocer un poco más nuestra fe. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Soy el Padre Octavio Ventura y me ha dado mucho gusto poder estar a su servicio explicándoles un poco sobre nuestra fe. Reciban la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén.